Bien, siendo las 5 de la tarde y 10 minutos, vamos a reiniciar con la... Estamos en la declaración, en el contrainterrogatorio del testigo Henry Augusto Cepeda Amado. Don Henry, por favor. Entonces, interrumpimos porque usted dijo que, de acuerdo con el plano que tiene en su poder, en este momento usted podía hacer unos cálculos y obtener las distancias. La defensa le solicitó que calculara la distancia entre el grupo de vainillas. ¿Me recuerda el número cuál, doctor? ¿El 4? ¿El 6? Sí, doctor. Entre el grupo de vainillas, gracias, doctor. Entre el grupo de vainillas número 6 y el árbol de la esquina de una de las casas. El árbol de 21. Sí, 21. Marcado con el número 21. Bien. Le pido el favor, señor testigo, que apague su micrófono y lo vuelva a encender para que la cámara lo direccione, lo enfoque. Don Henry, le pido el favor que... gracias. Y vuelva a encenderlo para que la cámara lo enfoque. Gracias. Bien, entonces me decía, necesitaba una regla, ya la tiene en su poder, entonces explíquenos. Señor juez, tenemos un plano. De ese plano tenemos unos valores conocidos, que es el ancho de la vía. Entonces, en este caso, yo aquí si yo tengo esto acá, puedo hacer una proyección. Tendría 13 metros. ¿Sí? 13 metros en el terreno. En el terreno. Si yo tomo mi regla y mido esa distancia, voy a tomar una paralela, voy a hacer una proyección con esa esquina. Obtengo que aproximadamente acá, de acuerdo a la gráfica, es de 7 centímetros. Entonces tengo que 13 metros en el terreno equivalen a 7 centímetros. 13 metros en el terreno equivalen a 7 centímetros. Ahora, yo puedo tomar, por ejemplo, en este caso me voy a permitir hacer una pequeña explicación, porque acá para calcular esto tengo que hacer más cosas. Pero entonces, si yo quisiera calcular la distancia que hay del muro, de este muro, al grupo vainilla 4, pues sencillamente lo que hago acá es tomar la distancia que hay de ese muro al grupo vainillas 4, que en este caso sería 1.7, por ejemplo. Entonces, si... ¿1.7 qué? Centímetros. Entonces, ¿qué hago? Entonces, 1.7 centímetros. Establezco una proporción matemática o regla de 3 que se llama y digo, si 13 metros en el terreno equivalen a 7 centímetros en mi plano, por lo tanto, los 1.7 centímetros que hay de el muro hasta este grupo de vainillas 4, que estoy haciendo un ejemplo inicial para orientar, establezco entonces que mi distancia en metros de ese muro a ese grupo de vainillas va a ser tomar y multiplicar 13 metros por 1.7 centímetros y dividirlo por 7. Eso nos daría matemáticamente que 13 por 1.7 centímetros, que equivalen al papel, 22.1, y lo divido por 7, es multiplicar este por este y se divide por este, es una proporción matemática, y lo divido por 7 centímetros que equivalen al papel, los 13 metros. Nos da que de la distancia de la pared a ese grupo de vainillas, ejemplo que dice acá, es de 3.15 metros. Ahora, el procedimiento para que el señor defensor me pregunta, tengo que hacer una triangulación. Entonces, Escúcheme, voy a pedirle nuevamente que apague y prenda porque es que la cámara volvió a desenfocarlo. Préndalo nuevamente. Gracias. Listo, continúe. Va a ser una triangulación, ¿no? sí, ¿qué pasa? Tengo el grupo de vainillas número 6 en el plano. No sé si pueda rayarlo acá. No. Bueno, entonces acá
tengo mi vía, 13 metros con respecto a la vía. Puede rayar este si desea. Grupo Vainilla 6. Listo. Procedimiento es el siguiente. Tengo mi grupo, perdón, mi distancia 13 metros. Trazo una paralela a esta. Trazo mi paralela. Y a partir de ahí también voy a obtener acá una proyección de esta. Listo. Hay una intercepción. Entonces ya tengo dos cosas. Tengo esta distancia conocida, la cual puedo sacar la distancia que es de aquí a acá. Método que acabo de explicar. Pero como me pide una diagonal, en este caso, que es del grupo Vainilla 6 al árbol, tengo que obtener una hipotenusa que sale geométricamente. Entonces tengo punto grupo 6 al punto 21, que es el árbol, que es la esquina que el señor defensor me solicita. Tengo que establecer esta hipotenusa. Fácilmente puedo establecer esta distancia horizontal y esta distancia vertical. Por teorema de Pitágoras calculamos esa distancia. Y igualmente habría que empezarlas a sacar aquí por la relación de geométrica. Entonces, tendríamos al grupo 6. Señor juez, ¿qué voy a hacer? Igual como hice con el grupo 4, acá, obtuve una relación de 3.15 metros. Voy a hacer lo mismo acá, proyecto acá y establezco esta distancia que hay acá. Entonces ya sé que aquí, de aquí a acá hay 13 metros, entonces, por ejemplo, bueno, no por ejemplo, vamos a hacerlo. Yo le hago una pregunta hasta que continúe. Frente a cada elemento que está allí, ¿hay que hacer la misma operación? Sí, señor juez. O la otra es Perdón, la tabla, una reproducirla. pregunta antes de que continúe con el ejercicio. ¿Usted cree que para efectos demostrativos en un juicio ese método es práctico para ilustrar, por ejemplo, a un juez de la República sobre una decisión en un caso? ¿Listo? No, pues la forma de llegar a los valores. Señor juez, la forma de llegar a los valores puede ser, matemáticamente puede ser muchos caminos. La más práctica es dibujo en el software y tomar la distancia. La pregunta es muy clara. Para un juez sí. que debe tomar una decisión, que usted debe ilustrarlo aquí en tiempo real, ¿cree usted que ese método es viable para este tipo de eventos? Señor juez, considero que sí, porque si yo conozco la distancia acá, que es de 3 metros y acá 5 metros, por teorema de Pitágoras, que es la hipotenusa, puedo establecer una proporción, les digo que la hipotenusa es igual a raíz cuadrada, esta hipotenusa y estos son los catetos. Entonces yo conociendo estos valores, 5 y 3, entonces la hipotenusa que dice que la raíz cuadrada es igual a la suma de sus catetos al cuadrado, eso indica que si esta hipotenusa yo tengo 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, hago esa operación y sumo y saco raíz y obtenemos la distancia. O sea, matemáticamente es concreto. El señor perito. 5 y 3 fue lo que usted me dio ahí, ¿o era un No, estoy hablando de un ejemplo que me dice que continúe, señor defensor. si yo puedo, si es práctico, yo diría matemáticamente es práctico, entendible es otra situación. O sea, frente a cada elemento le corresponde al fallador, en este caso el señor juez, o al suscrito para interpretar mis alegatos, establecer que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos frente a cada elemento. Sí, hay que hacer una triangulación y obtenemos esas medidas y hay que hacerlas para cada uno. Con relación a esto. ¿Considera usted que bajo esa órbita la finalidad demostrativa de este elemento está cumplida para efectos del rol que tenemos cada uno en este juicio? Está demostrado la distribución de los elementos dentro del plano. Dentro del plano está unas distancias que, reitero, no fueron consignadas, pero se obtienen, de ese plano se obtienen. Señor perito, yo no pretendo molestarlo, ni más faltaba, pero le hago una pregunta. ¿Usted cuando realizó ese trabajo tuvo la oportunidad de haber resuelto ese problema que se le plantea ahora? Sí, muy fácil. Con el software tomar distancias, pues considero que desde ese punto de vista de tomar la distancia de los grupos, pues no se hizo y se hubiese evitado este problema solo con el software y tomar las distancias en una tabla.
Señor Perito, de acuerdo a una pregunta que le hice anteriormente, aún con todas las técnicas existentes, de acuerdo a ese bosquejo o a ese dibujo, permítame para no utilizar una terminología equivocada, a ese formato de plano topográfico, ¿sería posible en este momento o en un momento futuro determinar la altura de los muros, que es lo que me interesa a mí como defensor? Con estas medidas, no, señor. Los muros usted sabe que ya no existen. No, señor, no sabe, no sé. Señor Perito, tengo una pregunta. En esos elementos que usted visualiza en su formato, ¿aparece en alguna parte un proyectil completo? O sea, perdón, un proyectil completo, no, disculpe, retiro la pregunta, era claro, un cartucho completo. ¿Aparece referenciado en sus hallazgos? No, porque acá lo que hicimos fue, a partir de un grupo de vainillas, fue lo que se referenció el grupo de vainillas. No está ubicado cada vainilla en su posición, es el grupo. No, me refiero que si en los hallazgos que hay en este plano aparece en alguna parte algún cartucho. Es decir, algún cartucho completo, con su culote, su proyectil, o sea, sin que haya sido objeto No, en el de... plano no aparece. Debe estar dentro del grupo de vainillas, pero no, aquí dentro del plano como tal, un cartucho como tal completo no aparece. Señor Perito, ¿usted nos podría indicar en este momento si quisiéramos saber qué personas le dieron las indicaciones para usted ilustrar su informe sobre la posición del cuerpo que cuando usted llegó no se encontraba? En este caso, en este momento se me pasa, no sabría decir nada, contestar concretamente la pregunta. ¿A través de qué, de cuántas fuentes obtuvo usted esa posición? A partir primero de un lago hemático que había ahí, ¿cierto? Y de pues ahorita no me acuerdo exactamente, pero pues hay otro informe. Perdón que le interrumpa, ¿usted me podría ubicar en el plano y mostrarle al señor juez cuál es el lago hemático que le sirvió como referente con respecto al cuerpo ubicado? Señor juez, acá, repito, esa misma pregunta pues ya se había echado en la anterior. Entonces, acá, reitero, esa posición final relativa del cuerpo es a partir de unos testigos. Entonces, se ubicó, en este caso, pues no aparece el lago, pero aparece la posición del cuerpo, solo la orientación de que ahí fue donde ubicaron el cuerpo. La pregunta de la defensa es si en el plano usted puede indicar dónde estaba el lago hemático. No, acá, con respecto al cuerpo, no se ubican, son dos, el 8 y el 3, dos lagos hemáticos acá y acá. Sin tener un lago hemático ni los nombres de unas personas que le hayan suministrado esa información, ¿cuál es el margen de error que podría tener ese protocolo, ese formato que usted ha presentado en esta audiencia? El margen de error es la posición relativa que de pronto sea más acá o más, o sea, el margen de error, de acuerdo a la manera en que se recolecta la información, pues fue de acuerdo a testigos, que repito, ahí están. En el otro informe, pues hay otro informe, y ese informe hay unos testigos, hay 5 testigos, 4, y también posteriormente fui al lugar y a partir de la versión de los testigos se ubica cada uno y esa información se obtiene ahí. Yo quiero que hablemos de este informe, o sea, en este informe yo quiero saber eso, ¿cuál es el margen de error que puede tener la ubicación de un cuerpo en el cual no tenemos un referente de personas, un referente de un lago hemático? Si me permite aclarar, señor juez, esa situación, pues, ¿qué pasa? En el segundo informe, que posteriormente creo que vamos a presentar, ¿Informe de quién? es que ese es del lugar de los hechos. No Se hay ubica los segundo informe, elementos. doctor. Qué pena que le objete la respuesta, pero no hay segundo informe. Para presentar ya no se va a presentar, si existió. Este informe de la Fiscalía no le hizo referencia al perito porque es las mismas situaciones de acá, no se existen medidas plasmadas en ese plano, razón por la cual pues si eso implicaba hacer todos esos cálculos la Fiscalía no lo
finalmente su merced no va a incorporar ese segundo informe. No, igual es un informe que pero no se posteriormente... va a incorporar. No, señor, porque son temas Bien. que se tratan con el balístico. Recuérdeme la pregunta de la defensa puntualmente en relación con el tema Del del cuerpo. cuerpo y de los lagos hemáticos, doctor. Teniendo en cuenta que no hay referentes de personas en el informe que este defensor pueda constatar, inclusive como elemento sobreviniente, le estoy ampliando para que usted se oriente mejor, ni tampoco hay un referente de un lago hemático que usted es quien menciona, no lo menciono yo. Usted dijo que había un lago hemático que le sirvió de referente. Si no existe ni lago hemático, ni personas que aparezcan aquí en el informe que le hubieran suministrado la ubicación de un cuerpo que no existía cuando usted llegó, Ujú. ¿cuál es el margen de error que podría tener la posición que usted ilustra en este plano? Esa es la pregunta. Bueno, desde esa perspectiva, señor juez, me permito entonces aclarar, ya que el señor fiscal no se tiene eso. ¿Qué pasó? Si me puedo manifestar. Primer plano es este, lugar de los hechos. Hay un segundo plano, y es a partir de ahí fue el problema mío, que este plano, con el segundo de los testigos, ¿yo qué hago? Lo monto. Y al montar ese plano, me da la posición de los testigos, que eran 4, me ubica una moto y me ubica, de acuerdo a los testigos, una persona. Y todo eso, pues lógicamente, ahí fue la situación que incorporo a partir de los testigos, incorporo este cuerpo, incorporo una moto, que hace referencia a una moto de la policía, ubico acá, dentro de este contexto, se ubica a una persona de acuerdo a los testigos. Entonces, por esa razón fue que ahí fue cuando yo hago esa superposición, ubico esos testigos, ubico la moto, ubico un tirador a partir de los testigos y ubico el cuerpo. ¿Qué pasó? Cuando yo hago esto, pues esa superposición quedó ahí y ahí pues obtengo esa referente, ¿no? De ahí al grado de certeza, incertidumbre, pues solo queda a partir de los testigos, porque lo que se hace es ubicar una posición relativa aproximada de unos testigos, no más. De ahí que me conste que estaba ahí, no tengo la certeza que estoy transmitiendo o fijando es de unos testigos. Entonces voy a replantear la pregunta para que sea concreta. ¿Usted tiene certeza en este momento, sí o no, que la ubicación de ese cuerpo que usted plasma en su formato de plano topográfico es esa? ¿Sí o no? ¿Certeza Sin explicaciones. mía? Sí. No. De testigos es lo ubicado. Suficiente la respuesta. ¿Usted tiene la certeza en este momento, sí o no, que esa ubicación de esa motocicleta que usted dice pertenecía a la motocicleta de los policías estaba exactamente allí? Es igual a partir de la versión de los testigos. Dígame sí o no, por favor. Yo no ubico mi certeza, sino la de unos terceros. No, dígame la certeza suya, que usted se está La informando. certeza mía del levantamiento, sí. No, de la ubicación de la moto. No tendría certeza de eso, señor juez. Usted dijo en una respuesta anterior que ubicó el cuerpo de acuerdo a un lago hemático, ¿eso es cierto? No, dígame si lo dijo solamente. No Para- sé, lo transferí de pronto con los lagos 3 y 8, no sabría decirte ahí si había Sobre lago la- hemático. Sobre No. la 3 y la 8 le voy a preguntar, si habían 2 lagos hemáticos en el punto 3 y en el punto 8, ¿por qué razón no ubicó los cuerpos allí? ¿O el cuerpo allí? No hubo información, repito, los testigos, entonces no ubico, entonces no. Yo la verdad estoy muy confundido, señor juez, por eso no voy a hacer más preguntas. Una pregunta nada más. Usted en el plano que nos pone de presente, con el número 2, dice PF Moto. Posición, sí, PF Moto. Listo. Hay un grupo de vainillas, un grupo, con el número 3 sangre, con el número 8 sangre. Esos elementos, las vainillas y la sangre, usted la observa en el lugar. Sí, señor, lo que está ahí, excepto, repito, como ya amplié del cuerpo, el resto es la ubicación concreta, la distribución que se ve, de acuerdo a los hallazgos en el momento de la inspección.
La moto estaba en ese lugar. Sí, ahí estaba. Y se aparecen las fotos. No más preguntas. ¿Cuál moto, doctor? ¿De qué moto estamos hablando? Con el audio, por favor. Hay una, dice acá, 2 PF moto. La pregunta es, ¿esa moto estaba ahí? Sí, al momento de la diligencia estaba ahí. No más preguntas. La defensa. Señor testigo, voy a colocarle, no sé si lo puede hacer porque la técnica a veces es compleja en este asunto. Pero lo primero le voy a hacer una pregunta. ¿Ese PF que usted coloca ahí significa posición final? Ese PF que yo coloco ahí es la posición final de una moto que se encontró. Y es un concepto Sí, de técnico. tránsito. Sí, 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 de pero es la tránsito. posición de la moto, podríamos decir que ¿Cuál fue la posición inicial Sí. de esa moto antes de llegar sí, allí? sí, sí, no sabía, es una posición, es una moto particular y es una posición de la moto. Ah, no, De pronto fue, ya no es de la policía, es particular. yo nunca he dicho que es de la policía. Usted en un Eh, momento se habló de que No, era de la policía. aclaración que yo Exacto. precisamente solicité fue que me indicaran cuál moto. El testigo, cuando estuvo hablando de la moto de la policía, que sí lo refirió durante el contrainterrogatorio, ubicó o señaló cerca de los muros en el plano. ¿Sí? Sí, es Estaba hablando de este. el testigo que había otro plano que superponía a este y que en esa superposición aparecía una moto de la policía cerca a los muros. Ujú. Eso es. ¿De acuerdo? Luego, con la pregunta de la fiscalía, se refirieron a una moto y eso fue lo que yo aclaré. Y entonces me dicen que el punto, creo que es 2, PF2, Es una ya moto. es el que aparece en el plano que estamos analizando. Ujú. Pero era una moto particular. Sí, claro, una moto particular, el PF2 se refiere a una moto particular. La moto de la policía, según lo que yo le entendí al perito, lo que él explicó, no aparece en este plano. Correcto, señor juez. Señor perito, entonces volvamos al punto. Usted, ya que usted se refiere a una posición final de la moto, yo quiero saber si hay una posición inicial. ¿Cómo se movió esa moto en esa escena, según su estudio? Sí, señor juez, quizás fue una transcripción errónea de colocar posición final. Hablo de la posición final, es una posición que se encontró, pero se puede referir a una posición de moto en ese momento. Pero esa es la influencia de su especialización en tránsito, la que lo hizo incurrir en ese error. Pues error no es, sino es una indicación de la Que no es lo posición de una mismo moto. investigar tránsito que investigar homicidios comunes. Pues en esta la transcripción no cambia nada con relación a las evidencias. Yo retiro la Posición pregunta, final. señor juez, y no tengo más preguntas.